Pet Industry al aire. Hola Pet Industry, buenas tardes. Gracias por conectarse a este espacio que llamamos Pet Industry al aire para discutir, para conversar de diferentes temas relevantes para toda la industria de animales de compañía. Bueno, noche, tenemos una invitación para hablar de un concepto bastante interesante. Lo titulamos Alimento biológicamente apropiado, el campeón de la nutrición. Y pues ahí yo creo que ya se pueden ir haciendo ideas, pueden ir pensando de qué va a tratar esta charla para que por ahí vayan preparando preguntas, inquietudes y descubramos de qué trata este concepto. Para desarrollarlo, pues tengo una invitada muy especial. Antes de presentarla y traerla aquí al escenario, pues les quiero recordar que estamos a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, de Twitter y de Instagram. Por aquí yo voy a estar muy pendiente de los comentarios y de las preguntas para irlos sacando en pantalla y reaccionando a lo que nos van comentando. Entonces estoy listo, preparado para atender todas sus solicitudes. Bueno, para descubrir este concepto de nutrición biológicamente apropiada, me va a acompañar María Isabel Trujillo Hernández. Ella es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica en Champion Pet Foods. Y bienvenida, María Isabel, ¿cómo estás? Hola, bonita tarde. Bien, gracias. Muchas Saludos gracias a desde ti México. por este espacio para que conversemos y conozcamos un poquito más de lo que es la nutrición, que es un campo muy desafiante para la medicina veterinaria hoy, y por supuesto de este concepto tan novedoso. Gracias por el espacio. Gracias a Bueno, ti, para Alex. empezar, pues te estaba presentando y dije que trabajas para la compañía Champion Pet Foods, pero tal vez en la audiencia se estén preguntando qué es la compañía, de dónde es, y quisiera que empezáramos un poquito por ahí. Cuéntanos un poco de la empresa. Fíjate que Champion Pet Foods es una empresa joven, tiene no más de 3 décadas haciendo alimentos biológicamente apropiados, que es un segmento diferente a los alimentos que conocemos para mascotas. Tenemos una cocina en Edmonton, Canadá, otra cocina en Estados Unidos y tenemos el primer gran diferencial de que hacemos alimentos biológicamente apropiados para mascotas, que aunque tú pudieras ver como cualquier croqueta normal, tienen una forma de elaborarse diferente. Entonces, es súper interesante porque alimentamos carnívoros y el sustrato más grande que tienen estas croquetas es carne. Entonces, Champion se enfoca mucho en ser el combustible correcto para esa maquinaria carnívora y hacemos match de esa manera. Y esa es una gran oportunidad para alimentar adecuadamente a las mascotas y un gran privilegio para nosotros. Bueno, y entrando en materia, ¿de qué trata este concepto o qué significa hacer alimentos biológicamente adecuados? Fíjate que hacer alimentos biológicamente apropiados van desde la forma de elaborar croquetas diferentes, aunque tú las veas finalmente igual, porque son unas croquetas con mucha inclusión de ingredientes de origen animal, carnes, nutrimos maquinarias carnívoras, los perros son carnívoros facultativos en evolución, los gatos son carnívoros estrictos y lo que más necesitan es este combustible, carne. También es importante encontrar que hay muchas variedades de carne, porque el pollo tiene diferentes nutrientes a la res tiene diferentes nutrientes al cordero, el cordero tiene diferentes nutrientes a un pescado de agua dulce, un pescado de agua salada. Entonces, si hiciéramos una introspección al aparato digestivo del lobo, que es familiar cercano del perro, porque hoy los perros son lobos domesticados, podríamos ver que en ese estómago hay muchísimas presas de muchísimos tamaños que tienen un perfil diferente de nutrientes y eso hace que nosotros sepamos cuál es el combustible correcto para esas mascotas, igual que el gato. Entonces, estos alimentos biológicamente apropiados deben de tener algunas características que podemos platicar de ellos si me ayudas con el siguiente slide. Y estas reglas, o sea, hoy decimos que alimentamos a nuestras mascotas con la mejor alternativa que hay, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo catalogar estos alimentos y uno de ellos podría ser un alimento super premium,
hay una categoría así, otros podrían ser alimentos holísticos, naturales y los biológicamente apropiados. Entonces, creo que hoy los tutores de las mascotas, lo que más conocen son los alimentos super premium, que ya hay muchas marcas conocidas y reconocidas en el mercado. Pero a diferencia de ellos, han entrado muchas categorías nuevas que es importante conocer. Un alimento natural, yo siempre lo digo y ahora que estamos hablando con colombianos, es sencillo de explicar porque digo, todas las colombianas son bonitas. y entonces tú ves una colombiana levantándose y se ve linda, de antro y se ve linda y no necesita mucha ayuda del maquillaje. Entonces, los alimentos naturales, si los hiciéramos en un comparativo, los alimentos naturales no necesitan mucha ayuda porque hacen match con los ingredientes y la maquinaria de estas mascotas. Te pongo un ejemplo. Los alimentos naturales no tienen saborizantes sintéticos, no tienen colorantes sintéticos, no tienen ingredientes sintéticos y eso hace que los ingredientes que sí están en la receta tengan que ser de mayor calidad para que los perros y los gatos los acepten bien. La siguiente categoría es holística, que es más o menos como un natural, no necesita sabor, no requiere saborizantes, no requiere colorantes y no utiliza suplementos de la industria, productos de la industria alimenticia humana. Entonces, eso hace que tenga una calidad por arriba de las dos categorías anteriores. Pero la categoría biológicamente apropiada requiere cumplir ciertas reglas y entonces es ahí donde entramos a qué sí es un alimento biológicamente apropiado. Si hablamos tanto de la maquinaria carnívora, que son los perros y los gatos, lo primero que necesita es un gran aporte de ingredientes cárnicos de origen animal. Lo segundo que necesita es que la carne que traiga es fresca, no tantas harinas de carnes, no harinas de subproductos de carnes. La tercera característica es que haya variantes de presas. Como hablamos hace unos minutos atrás, no tiene los mismos nutrientes el pollo, que el bacalao, que la trucha. Entonces, es importante mezclar diferentes fuentes de proteína para cubrir un buen perfil de nutrientes. Otro concepto que es importante, que es una regla que sí debe tener, es se utiliza la presa en su totalidad, o sea, una proporción grande de músculo, carne, una proporción importante de vísceras y una proporción menor de huesos y cartílagos para no requerir suplementación de minerales y de otros ingredientes que se requieren en menor concentración. Y algo que pareciera no tan importante, pero que lo es ellos entienden la energía de la proteína y de la grasa, no como los omnívoros, los humanos, que si se nos baja un poco el combustible, tomas un juguito, tomas una Coca-Cola y entendemos que rápido los carbohidratos nos suben la energía. Ellos entienden la energía de una manera diferente y entonces tienes que encontrar ingredientes que sí, que aparte de ser proteicos de origen animal, tengan que ser bajos en carbohidratos. Y a veces si tú lees la lista de los ingredientes de una receta por la que pagas un ticket promedio alto, no estamos hablando de los de gama baja, sino de los de gama alta, y pareciera que tienen muchos cereales y todos los cereales son una gran fuente de carbohidratos. Entonces, esas son las reglas que cumplimos para hacer alimentos biológicamente apropiados. El combustible que hace match con la maquinaria carnívora. Cuando estabas hablando de esa palabra que está ahí de presa entera, aquí surgió la pregunta, están preguntando que si las otras categorías no cumplen con eso, las otras que mencionabas. Fíjate que no, hay un término que me gusta mucho en Champion que se llama carnemática, que es la matemática de la carne. Y te dice claramente cómo estas proporciones se van integrando en la receta. Pero algo que es importante es, utilizamos, por ejemplo, hablando de carnemática y haciendo este acercamiento, estas recetas utilizan 70% de músculo, carne, 20% de huesos y cartílagos, 20% de vísceras y 10% de huesos y cartílagos. Entonces, si hiciéramos una similitud con el lobo lo primero, cuando caza en jauría una gran presa de gran formato, pues lo primero que quiere comer es carne, ¿no? Entonces, empiezan con la voracidad de todos, en mexicano diríamos, quien tiene más saliva come más pinole, ¿no? Entonces, empiezan con esa voracidad a buscar músculo, porque tiene un perfil de nutrientes adecuado para su fisiología. Después esa presa, ya pasando a lo mejor unas horas o unos días,
pues empieza a tener órganos y entonces ya ya los lobos se van por el hígado, por el corazón, por el riñón, que son altos en glucógeno, porque eso les va a ayudar a tener masa muscular y en consecuencia después a buscar a hacer eso glucosa, que es energía para ellos. Y finalmente ya así como andar buscándole musculito al hueso, ¿no? Entonces, tú ves cómo la presa primero come la carne, el músculo, luego come las vísceras nutritivas, o sea, las que platicamos, corazón, hígado, corazón, riñón, y estas tienen una buena cantidad de glucógeno, y finalmente ya los huesos y cartílagos. Esa es la proporción en la que comen los parientes cercanos a nuestros perrijos, que nos ayudan a entender esa fisiología de dónde vienen, para entender cuál es su combustible correcto. Hablando de presentera, debe de haber esa proporción, primero gran carne, luego una proporción pequeña de órganos nutritivos y luego huesos y cartílagos. Entonces, cuando hablamos de órganos, no digo pezuñas, plumas, crestas, ¿no? Estamos hablando de órganos que tienen un buen aporte nutricional y esa es la filosofía que se ocupa en un biológicamente apropiado. Digamos que para cerrar ese primer punto que era de esa filosofía precisamente, entonces lo que podemos decir es que se va a repensar lo que hemos estado haciendo, lo que venía haciendo la industria que generaba portafolio de nutrición para las mascotas. Y en ese repensar es volver a ver desde su ser qué es lo más importante para un perro y para un gato. Es más o menos eso, digamos así como genérico. Así es, o sea, tenemos que ver, entender la maquinaria para hacer un combustible correcto para esa maquinaria. Entonces, entenderla completa para poder hacer el detalle correcto de ese combustible que haga match perfecto con esa maquinaria y que esa maquinaria pueda estar saludable mucho tiempo en la vida, ¿no? Somos lo que comemos. Entonces, si también los humanos empezamos a ingerir ingredientes o alimentos que no son buenos para nosotros, nosotros podemos empezar a tener algunas altibajos en la salud y podría llegarse a pensar en la línea del tiempo, si seguimos con malas decisiones, a cortar nuestro promedio de vida por esas malas decisiones, por un combustible incorrecto. Y que ese concepto cada vez se refuerza más el tema de la longevidad, de que queremos, ojalá que estuvieran toda la vida con nosotros. Entonces eso ya desafía mucho, primero, qué le vamos a dar de alimento y segundo, al médico veterinario cómo va a abordar las patologías. Entonces es como importante ese Así es, trabajo ahí. así es. Hablando de combustible, pues tenemos que hablar de ingredientes, ¿no? ¿Cómo es el trabajo o cómo se aseguran que esa materia prima, por llamarla así, pues digamos, va a cumplir con el propósito de la filosofía? Me encanta ver imágenes que se vean suculentas, ¿no? Que se vean agradables para comer. Y, y este slide me gusta por eso, porque del lado derecho tenemos a nuestros abastecedores, nuestros proveedores del nutriente más importante, que son las fuentes de proteína o las presas. Y podemos ver desde rumiantes de gran formato como bisontes, podemos ver aves diferentes como los pollos, como los pavos, y podemos ver pescados de agua dulce y agua salada. Fíjate que algo que te cuento que es importante, que a lo mejor nunca nos ponemos a pensar, es que cuando estas presas son criadas en libertad, son más nutritivas que cuando no están criadas en libertad. Y yo no Ok. sé si te has puesto a pensar, como por qué un pollo que es criado en libertad podría ser más nutritivo. Y cuando tú tomas un pollo, la canal de un pollo criado en libertad contra un pollo que no está criado en libertad, el que está criado en libertad tiene 30% menos de grasa y 30% menos de grasa saturada. Si tú Ok. tuvieras que escoger esos dos pollos, ¿cuál te comerías? Y eso Ujú. mismo pasa con los peces, eso mismo pasa con los rumiantes. Cuando hablamos de rumiantes estamos hablando de borregos, cabras, bisontes, reses, ¿no? Ok. Y el perfil nutricional, aunque pareciera que tú ves la misma carne, no tiene la misma cantidad de nutrientes. Entonces, Champion hace una serie de auditorías que llevan entre 90 y 180 días para escoger el abastecedor que va a ser el correcto, porque
se requiere que la canal tenga una calidad. Luego que la canal tiene una calidad, se requiere un proceso de traslado que sea corto y entonces utilizamos proveedores cercanos a nuestras cocinas para que no se degraden nutrientes en el traslado. Claro. Para Champion es importante que existan no más de 3 días en refrigeración. Me gustaría saber si la carne o el pollo que comí hace rato no tuviera más de 3 días en refrigeración y tuviera ese grado de frescura. Entonces, finalmente, cuidas el proceso con el que lo cocinas. Hoy está más de moda y las doctoras, y los doctores que cocinan, han escuchado hablar de la olla de cocción lenta. Y tú sabes que esa olla de cocción lenta, pues la temperatura es menor, cuece en un tiempo mayor, pero no necesitas agregar agua porque por el proceso de cocción lenta se cuecen esas carnes en sus mismos jugos y se degradan menos los nutrientes. Entonces, Champion cuida su proceso de obtención de presas, cuida su proceso de traslado de esas carnes, cuida su proceso de elaboración. Yo decía, aunque tú veas croquetas que en producto terminado se ven iguales, el proceso de cocción lenta toma el triple de tiempo al cocinarse y eso hace que se degraden menos los nutrientes. Y luego el proceso de empacado, que es cuidadosamente detallado, y finalmente el traslado. Ahora, en este slide ves del lado izquierdo los ingredientes que lleva una receta bien biológicamente apropiado light, o sea, un perro que necesita tener el desafío de bajar de peso, probablemente porque es glotón, probablemente porque está castrado, pero sí se antoja. Cuando los humanos los seres humanos tenemos que bajar de peso, hay veces que la comida dices, hoy creo que mejor paso y no me la como. Y este alimento se antoja, siendo un alimento light que podría ser de las recetas que menos suculentas pudieran parecer. Del otro lado hay una receta que es de rumiantes, de carnes rojas, en una dieta estándar de una de nuestras marcas que sacan y también se antoja. Entonces ves una gran proporción de carnes, frutos, botánicos y vegetales en estas raciones. Entonces el estándar de los proveedores y de los ingredientes es alto, con esta historia que te cuento. Ese, precisamente ahí vemos como la consigna de 60% ingrediente animal, ¿sí? Y Así pues es, precisamente la imagen y las imágenes hablan más que mil palabras, ¿no? así es. Está como lo que complementa esa dieta, pero de pronto por nombrarlo, ¿qué otros ingredientes van aparte de la carne, en términos generales? Mira, primero el tema del músculo, ¿no? La carne. Lo Ujú, siguiente, los órganos que estamos hablando de hígado, podemos hablar de mollejas, hablando de aves, que es el estómago muscular de las aves, podemos ujú. hablar de corazón, podemos hablar de riñón, entonces son presas nutritivas. Si no hablamos de carne, pueden ser manzanas, pueden ser botánicos y finalmente también se adiciona bacterias buenas para el aparato digestivo. Entonces pueden ser peras, pueden ser arándanos deshidratados o frescos. Entonces es una mezcla de ingredientes que cumplen una función dentro de la Ujú. mascota y que hacen que la mascota tenga mejor calidad de vida. A mí me gusta esa metáfora que hemos usado del combustible y la maquinaria porque pues también pasa que cuando uno usa el combustible inadecuado, pues algunas partes, algunas refacciones empiezan a dañarse y hasta que ya el vehículo no da para más, ¿cierto? Y pues eso precisamente es lo que se busca evitar con el desarrollo de dietas como esta y me gustaría que entendiéramos qué beneficios trae al animal de compañía, al perro, al gato, incluirle esta nutrición que nos estás presentando. Mira, me gustaría un poco ir más hacia atrás un poco en la historia Ujú, y justo ese slide queda muy bien. Resulta que los perros tienen 10,000 años de domesticación, el gato tiene 5,000 años de domesticación. Cuando queremos entender bien esta maquinaria perro-lobo y esta maquinaria gato, tenemos que entender un poco la historia que nos da información. Um, cuando
cuando el Homo, que no era solo el Sapiens, sino había el hombre de Neandertal y otros Homos, competían en diferentes partes del planeta por una presa de gran formato tipo mamut, hablemos de alguna presa, y tenían que cazar en grupo, pues arriesgaban la vida, usaban herramientas, pero a veces había un desafío de dónde estará el mamut, ¿no? Y tenías que caminar mucha distancia para hacerlo. Cuando el lobo, que también era competidor por ese gran mamut, o el perro lobo, o el abuelito del lobo, buscaba también ese mamut, se podía hacer ahí una simbiosis que tenía que ver el olfato del lobo perro, del ancestro del perro de ahora, podía captar rápido dónde podía estar el mamut. Entonces, ese vínculo que se hizo donde el perro lobo no se tenía que acercar tanto al mamut y salir lastimado uno u otro del clan. El humano utilizaba herramientas para cacería, y si ambos sumaban fuerzas y tenían una cacería exitosa, ese empezó a ser el primer proceso de la relación que ahora tenemos con las mascotas. Algo que pasó importante es que el humano empezó a administrar el sustrato, el combustible, al perro. Y entonces eso ha hecho que hoy el perro sea un carnívoro en evolución o un carnívoro facultativo, a diferencia del gato, que tiene lugar de 10,000, 5,000 años de domesticación, y que la relación fue generada de alguna manera diferente, porque los homos empezaron a enfocar en la agricultura. Donde estaban los humanos había granos, donde estaban los granos había roedores de pequeño formato, y pues el gato fue un comensal que aprovechó esa situación. El humano se dio cuenta que donde había gatos se bajaban los roedores y empezó a dejarlos estar en la comunidad. Pero si te fijas aquí, el que se buscaba su sustrato era el gato. Entonces, eso ha hecho que el gato hoy siga siendo un carnívoro estricto, porque aunque tengamos gatos en nuestras casas que de pronto se salen a jugar y a enriquecerse con el ambiente, y de pronto tú llegas y ves en el tapete de tu casa un pedazo de lagartija, un pedazo de pajarito, y tú, ¡ah! El gato, pensando como gato, el gato te está ofreciendo el festín que fue a cazar. Entonces, es una forma diferente de interpretarlo. Pero si te fijas, el gato, hay muchos gatos hoy indoor, dentro del hogar, pero hay muchos gatos que salen y todavía hacen cacería, y aunque tú le proveas su alimento, él va y se busca su presa. Y entonces esa pequeña diferencia ha hecho que el gato sea un carnívoro estricto, el perro sea un carnívoro facultativo, o sea, ya puede asimilar más nutrientes. Y ahora, si me compartes el slide, te voy a decir unos puntos que son importantes para la salud. En anaranjado vemos los rasgos que tienen similares el gato y el perro. Por un ejemplo similar podría ser que si los humanos empezamos a digerir desde la saliva, y en mexicano comeríamos un taco, pues esa tortilla tiene cereales y tenemos enzimas que nos ayudan a empezar a digerir los carbohidratos. Como los perros y los gatos no necesitan los carbohidratos, no saben leer esa energía, no necesitan esa enzima, ¿no? En la saliva, y no la tienen. Pero una diferencia entre el gato, el perro y el humano, que solo tiene el perro, que necesitamos saber, es que el abuelo del perro, el lobo o el perro lobo, se maneja en dos momentos claros a la hora de la alimentación. Nos va muy bien en la cacería, época de festín. Va sobre la presa, puedes comer hasta el 22% de tu peso corporal. Entonces, si estuviéramos hablando de un humano de 70 kilos, el 10% son 7 kilos. Imagínate un humano que pueda comerse 14 kilos de tacos. Eso podría ser un perro. Entonces, algo que deberíamos saber destacadamente es que el perro sigue teniendo ese chip de lobo y podría, en su momento de festín, comer hasta el 22% de su peso vivo, 14 kilos de tacos. Imagínate, es una barbaridad. Eso, si dejáramos al perro lobo, a nuestro chihuahueño, comerse el 22% de su, o sea, sería una bola enorme, pero tenemos que recordar que ese chip de lobo sigue en nuestro chihuahueño. Por otro lado, tienen algunas
características como, por ejemplo, cuando ellos pasan hambruna, hoy no les fue bien en la cacería, mañana no les va bien en la cacería, pasado no les va bien en la cacería, después de pasado mañana no les va bien. El perro tiene la capacidad de bajar su metabolismo para no degradar su masa muscular. Entonces, si un humano deja de comer un día, 2 días, 3 días, tú ves que se va bajando de peso, se emacía, ¿no? Ahora que está tan de moda de nuevo el tema de la gente de los Andes, si tú ves algunas fotos de cómo estaban, digo, fueron 60 días comiendo bien poquito, pero estaban caquéxitosos, el hueso pegado a la piel casi, casi. Y si los humanos tuviéramos ese chip de lobo, la caquexia hubiera sido diferente. Entonces, en los perros, adaptan su metabolismo, lo bajan a un estado basal, como si hibernaran sin hibernar, y entonces no bajan tanto su masa corporal. Eso es una desventaja cuando tienes un perro regordete, porque tú le bajas el volumen de alimento y lo ves que baja, pero baja así bien poquito, bien poquito, bien poquito. Y de pronto, si tienes un tutor de una mascota que es aprensivo, dices, ay, no, mi perro no comió hoy, no, y mañana está comiendo bien poquito. Regularmente el tutor de la mascota dice, cambio la ración, le doy más, esto no le gustó. O sea, toma una decisión adversa en contra de la salud de la mascota por desconocer que ese chihuahueño, xoloescuintle, pastor alemán, lo que sea, labrador, que son tan voraces. Es más fácil que el tutor cambie de decisión y que doble la mano cuando el metabolismo del lobo perro dice algo diferente. Entonces, ¿qué cosas podrían actuar en deterioro de la salud? Si sabemos que ellos pueden engullir hasta el 22%, comer de más. Eso generaría obesidad, bueno, sobrepeso, obesidad, y luego hasta un problema de diabetes podría ser, ¿no? O podría ser que un gato que no tiene este chip de lobo, si no sabemos que tienen que comer 20 veces al día poquitas raciones, podría entrar en manejar mal su energía y entrar en un problema de hígado porque no es la misma maquinaria. Entonces, importante saber primero cuáles son como los mejores ingredientes que debe de tener una receta, en qué proporción y cuánto darle, porque de ahí empieza a haber enfermedades metabólicas. Y parece sencillo decir sobrepeso y después obesidad, pero eso después te lleva a enfermedades metabólicas que requieren un manejo nutricional y acompañado de farmacológico. Entonces, es importante conocer que también hay variedades y también el tema de que interactuamos tanto en la cercanía con nuestra mascota que de pronto estamos a la hora del festín, los humanos comiendo, y saber que no necesariamente tienen que comer 4 comidas al día, ¿no? Regularmente por practicidad les damos 2 y para evitar estos ayunos, pero entender que no es su comida, más las probaditas que tú le das, más las probaditas de cuando llega tu hijo de la escuela y le da en la merienda, y entonces eso va actuando en deterioro porque en México la gente come con pan o come con tortillas, en Colombia pueden comer con arepas y cualquiera de esos sustratos no serían buena elección para un carnívoro. Entonces, si le das o no le das y el sustrato que le das, y eso actúa en deterioro de la salud de la mascota. Y entonces, lo que decíamos hace un rato, podemos hasta acortar la vida de nuestra convivencia juntos si tomamos malas decisiones por mucho tiempo. Y que en el caso del perro la complicación es que el perro se lo va a comer, como dices tú, él simplemente va a ingerirlo, pero eso no significa que sea bueno para él, y eso es lo que desde esa época de domesticación pues fue lo que le fue incluyendo en la dieta otras cosas que estaban al lado nuestro, y ahí vamos. Pues ya tenemos estas opciones y acá me están haciendo una pregunta porque, y de la categorización más que todo, preguntan es si es más que super premium o que en la categorización cómo es. Es una pregunta, me parece como muy importante sentar ese lugar, ¿no? Si tuviéramos que hablar de categorías, no de marcas, de alimentos, hay marcas muy accesibles que son las económicas o valor. Luego están las marcas como estándar, las que podrías conseguir en una tienda de autoservicio, no en una tienda especializada. Y en las tiendas especializadas, que son la punta de la pirámide, hace unos años atrás
la calidad más alta que podías encontrar eran super premium. Sí. Pero ya después de los super premium están los naturales, que como yo les decía, ya por la calidad de los ingredientes ya no requieren saborizantes sintéticos, colorantes. Después están los holísticos y en la punta de la pirámide están los biológicamente apropiados. Ok. Y son su calidad es superior que tú le tienes que darte comer menos a la mascota. Y eso reafirma lo que yo te estoy diciendo. O sea, por ejemplo, a lo mejor un perro de 30 kilos de un alimento comercial tendrías que darle de 800 a 1000 gramos por ración por día. Y a lo mejor ese mismo perro que come un alimento super premium le tendrías que dar algo como 400 gramos al día. Y a lo mejor de un holístico o un natural le tendrías que dar algo como 300 gramos al día. De un biológicamente apropiado a un perro de 30 kilos, tú le tendrías que dar entre 220 y 256 gramos. Entonces, son dietas que los ingredientes son seleccionados y que tú por ello tienes que dar menos volumen de alimento. Y bueno, ya después cuando hablamos de los propietarios y de las cosas que no nos gustan de nuestra mascota, una de ellas es limpiar popós, ¿no? Yo tengo perros y amo a mis perros, pero eso de limpiar popós, pues si pudiera, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Cuando comes 1 kilo de alimento, una mascota descome un volumen considerable. Cuando estas mascotas comen 228 o 250 gramos de alimento, descomen algo que el propietario agradece. Perdón por mi comparación, pero es una realidad cuando somos tutores de mascotas. Bueno, hay otra pregunta que yo creo que nos da pie para la segunda parte, para la siguiente parte que teníamos. Nos están preguntando qué tenemos o qué hay en el portafolio para gatos esterilizados. Y pues eso es más como a que contemos el portafolio, porque digamos que viene tradicionalmente el mercado de una hipersegmentación, si se puede decir así, y pues ya nos están empezando a preguntar cómo está configurado y qué marcas son, ¿no? Porque hemos estado hablando de la compañía, pero Ajá, estamos aquí, vamos a trabajar con dos marcas, ¿cierto? No sé si quieras que sí. proyecte esa imagen. Sí, sí, sí. Me gustaría hacer algunos puntos importantes y siempre es importante cuestionarnos, ¿no? Porque todos los mensajes los podemos recibir, pero lo más importante es cuestionarlos para hacer un aprendizaje y una experiencia. Entonces, si quieres, pon el slide. Pero algo que me gusta compartir es, de pronto llegamos a los pet shops y dice, macho castrado, mayor de cuántos años, Ajá. hembra no castrada de tal edad. Y se vuelve así, dices, pudiera ser como todas estas. Y algo que pasa en la biología, un coach decía, cuando no sepas la respuesta, ve en la biología qué pasa y eso te va a dar la respuesta. Y entonces yo te diré, yo soy mamá de 2 chicos, una chica de 12, una niña adolescente y un jovencito de 16. Y con nosotros viven algunos periodos una abuela de 70 y algo. Cuando yo voy a la pollería a comprar pollo, compro pollo, no compro pollo pupi, pollo junior, pollo para mantenimiento, pollo para senior. O sea, en la biología, excepto en los perros y los gatos, y es un tema más de mercadotecnia, que hay como muchísima categoría de alimentos para mascotas y entonces de pronto se vuelve un referente bien, que no es un referente. Entonces, las dietas biológicamente apropiadas tienen como un perfil estandarizado y lo que va pasando con estas dietas que hace congruencia biológica, como pasa con los humanos, como pasa con los osos, con todas las especies que no son perros y gatos, la ración se ajusta. Entonces, un bebé que ya come de todo, o sea, después de la lactación, al año, va ajustando sus requerimientos y ya sea que coma en más veces o que coma cosas más energéticas. Pero realmente, casi desde que los humanos son ablactados, o sea que ya se les quitó el periodo de leche, hasta que morimos, casi comimos lo mismo y ajustamos las raciones. Eso es lo que debería de pasar, y no porque yo lo diga, sino porque es lo que pasa en la mayoría de las especies, pero hemos sido tan sometidos a tantas comunicaciones que dicen, no, el popi es diferenciado porque tiene 1 o 2% o 3% más de proteína.
Si tiene una buena proteína, no requerirías hacer eso. Entonces, ahora sí, si me pones el slide, te podría decir Acana Bueno, y Origen, que son estas marcas biológicamente apropiadas. aprovecho acá, discúlpame, que nos escriben por YouTube, Fundación Cancan Callejero. Hola, hace 2 años somos consumidores y comercializadores de los productos de Champion Pet Foods. Por pura convicción, son los mejores. ¿Cuándo enriquecerán el portafolio Acana y Origen en Colombia? No sé si es que el que tenemos, bueno, de paso aprovecho y ya, y ahora sí ponemos la imagen. Pues les tenemos buenas noticias. Eh, estas dos marcas, la del logo rojo Origen, la del logo color crema Acana, tienen un portafolio para perros y gatos. Tenemos de diferentes presas o fuentes de proteína, unos monoproteicos, porque hay algunas mascotas que son sensibles o intolerantes a alguna fuente de proteína y hay que acotar ahí la proteína, pero lo que recomendamos en los casos es, si puede comer de pato, que coma de pato, pero si después pudieras darle una dieta solo de cerdo y le cae bien y no es alérgico al cerdo, dale de cerdo. Y tenemos dietas monoproteicas de diferentes presas que pudieran rotarse y es buena la rotación como lo vimos para los carnívoros. Entonces, la buena noticia es que ya nos aprobaron las recetas que hay en otros países, en Estados Unidos y Canadá, para abrir el portafolio en Colombia. En breve estarán trabajando sobre los registros y en unos meses más lo podrán ver en el Súper. mercado. Entonces, hay dietas para perros, para gatos. Si quieres solo darle de aves, puedes darle de aves. Si solo quieres darle de peces, puedes darle de peces. En algunos países donde no hay restricción de rumiantes, podrías darle solo de carnes rojas. Y este es nuestro portafolio. La diferencia entre estas dos marcas, porque si tanto hablamos de los biológicamente apropiados, ¿por qué tener dos marcas, no? Claro. Y la diferencia entre estas dos marcas es que Acana tiene entre 3 y 5 presas en la misma receta o fuentes de proteína. Origen tiene de 6 a 8, entonces es de alguna manera es más variado en carnes en la misma receta Origen que Acana. Acana tiene 50% de la carne fresca y 50% de la carne que tienes deshidratada. Origen tiene 66.6% de carne fresca y una tercera parte, 33% de carne deshidratada. Y esas serían como los dos grandes diferenciadores en estas marcas. Ahora vamos a traer también las recetas. El gato es una mascota que está creciendo mucho en población porque es de más fácil tenencia y con la vida que ahora hay que de pronto uno sale de viaje en fin de semana y eso, la gente tiene también esta tendencia más hacia los gatos porque son mascotas que son más independientes. Y entonces Acana tenía un portafolio limitado en gatos, ahora va a tener un portafolio más grande Ok. y estas son como las grandes diferencias. Vamos a ampliar la línea de gatos, vamos a ampliar el portafolio de productos y van a tener buenas noticias de nosotros en breve. O sea, la segmentación, podemos decir que es por las carnes que hay, las proteínas que hay en ellas. Así es, Y eso es lo que tenemos. Y así es. digamos que si lo vamos a trabajar para una alergia alimentaria, digamos para diferentes patologías, pues es mirar cuál fuente proteica me funciona mejor para trabajarlo en la clínica. Esa sería como la instrucción. Así es. Y algo que también es importante como detallar ahorita es, tú vas a ver en nuestras marcas también un Poppy y un Senior, por ejemplo, en Origen. Y en la cana vas a ver un Poppy, entonces pareciera que estoy siendo como desalineada entre la comunicación. La realidad es que en Origen nuestro Poppy tiene la misma cantidad de proteína que nuestro Senior y que nuestro alimento de adulto, y eso te puede permitir que si tienes 3 perros de 3 diferentes tamaños, en 3 diferentes estados fisiológicos diferentes, un puppy, un junior y un senior, o un puppy, un adulto de mantenimiento y un senior, tú le puedes dar la misma receta ajustando solo la cantidad de alimento. Y en la cana, la diferencia tú podrías alimentar con uno de adulto a un cachorro y hacer también un pequeño ajuste en la cantidad de alimento y podrías tú alimentar sin tener que comprar dos alimentos diferentes. Claro. Y Y eso ahí es se vuelve clave y me parece hasta importante
darle ese manejo con los tutores porque se hace clave tener una consulta veterinaria nutricional. Entonces, tenemos un servicio adicional para promover y además hacer más responsable ese trabajo de por qué le estamos enviando cuánto y empezar a trabajar de la mano más la nutrición con los tutores. Entonces, creo que lo permite hacer y simplifica la compra en la casa también, claro. Y de alguna manera nunca nos lo habíamos cuestionado, pero de pronto el veterinario es como todólogo, pero el veterinario de pronto, hay muchos negocios en Latinoamérica que el mismo veterinario hace el grooming, que el mismo veterinario es coach de nutrición, que el mismo veterinario es especialista clínico, que el mismo veterinario es psicólogo. Y si tú te pones a pensar en ese espejo en humana, en medicina humana o en la vertiente de humanos y en la vertiente de mascotas, los veterinarios nos volvemos así todólogos, multitask y algo que de pronto hemos dejado mucho en las empresas de alimentos es no ser esa autoridad. Entonces sí es importante empoderarnos y tomar de nuevo el control en algo que es importante, que es la nutrición, porque como somos lo que comemos, los tutores de nuestros clientes necesitan ese acompañamiento en qué le doy, cuánto le doy, cada cuánto se lo doy, para que esa mascota, la misión de Champion que me gusta es y dar lo mejor que tiene esa mascota por mucho tiempo en la vida. Y entonces es importante que como médicos veterinarios tomemos el control de algo que es importante, que es la elección en la nutrición, el acompañamiento para que la mascota perdure muchos años en la vida de sus familias. Bueno, y aquí tenemos un comentario en dos partes en YouTube que quiero leer porque está importante, de la persona que nos escribió hace un rato. Dice que ha estudiado la nutrición biológicamente apropiada, tiene perros con patologías médicas que prefiere alimentar con acana y origen que con alimentos medicados. Entonces ahí escribió continúa, porque abajito escribió otro que ya lo proyecto y dice que tiene ingredientes que generan muchas más dudas de seguridad que seguridad. Mi perra diabética e hipotiroidea se ha mantenido mucho mejor con origen que cuando no teníamos la marca en el país. Entonces ahí tenemos el testimonial. Hay muchas enfermedades como la diabetes que se genera por genética, esa es una de ellas, pero la otra por malas decisiones en la nutrición. Y entonces, con buenas recetas podríamos evitar que esas enfermedades se presentaran. Yo, por ejemplo, tengo papá diabético, mamá diabética. Yo hoy tengo 48 años cumplidos. Y regularmente esa es la edad donde, o un poquito antes, que ya te dicen ya eres diabético. Como yo soy una apasionada de la nutrición, no significa que no coma pasteles, no coma tortillas, no, pero significa que cuando tienes que tomar decisiones en tu nutrición, el cuánto y el cada cuánto es importante. Entonces, hoy, con esa genética que tengo, sería muy fácil que si tomara malas decisiones en la nutrición, yo ya estuviera diagnosticada como diabética. Entonces, es un desafío, pero tratando de tomar buenas elecciones, podemos desacelerar algunos procesos que tenemos genéticos. Ujú. Y también, por ejemplo, la diabetes, estas enfermedades metabólicas, la diabetes es una de ellas que nos ha ayudado. Algunos padecimientos que hoy se pueden reflejar en la salud es los conservadores sintéticos, y no solo en perros, en humanos. Entonces, importante leer los ingredientes y el conservador que tiene el alimento, porque imagínate que tú desayunaras con conservador sintético, unos waffles con conservadores, o las claras de huevo que tienen conservadores que venden en los packs de cartón con jamón que tiene conservadores. Entonces, imagínate, desayuno con conservadores, comida con conservadores, cena con conservadores por los 365 días de tu vida en un año, por un número de años. Y entonces cada vez también vemos, dicho por la Organización Mundial de la Salud, que aparecen más cáncer, ¿no? Antes, y en los humanos y en las mascotas. Entonces, tomar decisiones que sean conscientes, donde podamos leer el empaque, alimentos que tengan conservadores naturales como los tocoferoles,
baja la incidencia de presentación de enfermedades metabólicas, pero de otras enfermedades a las que les tenemos mucho respeto y temor, como el cáncer. Entonces, son ventajas cuando uno es consciente de la nutrición. Por eso siempre digo, somos lo que comemos. Yo creo que queda clarísimo el concepto de la nutrición biológicamente apropiada y pues saber que contamos con esta herramienta para la clínica, para trabajar con los tutores en Colombia y por eso quiero volverles a proyectar y es un proveedor que ya es muy reconocido ampliamente en el país. Se trata de veterinaria especializada. Ellos son los que nos atienden en todo Colombia para poder abastecer nuestros negocios con estas dietas. Ustedes ya saben que es el distribuidor autorizado. La página web, de todas formas se la cuento, es veterinariaespecializada.com. Ahí la ven en la imagen. Y el WhatsApp, que es hoy en día como el medio por el que nos llega tanto los requisitos de los tutores, pero también nosotros con nuestros proveedores es el día a día, el CRM nuestro, es todo, el WhatsApp. Entonces ahí está el WhatsApp, 322-662-2371. Ahí ellos pueden atender todos los requerimientos que necesiten. Por aquí me están preguntando, doctora María Isabel, que cómo pudieran contactarte. Veterinaria especializada tiene todos mis datos, pero si Ujú. no les dejo mi correo, o sea, si ustedes por algo no lo pudieran anotar ahorita, pueden llamar a veterinaria especializada y les da mis datos, pero mi nombre es Isabel Trujillo, mi correo electrónico es de Isabel Trujillo @championpetfoods.com. Champion, campeón en inglés en singular, pet, mascota en singular y foods, así es, championpetfoods.com. Y por WhatsApp, la clave internacional de México es +52 55 6703 5428. A ver, aquí también les proyecto que lo pueden anotar. Esto queda en la red donde lo están viendo, entonces le pueden dar pausa más tardecito que cerremos la transmisión y ahí están los datos nuevamente. Y ya saben que todas las dudas que tengan, si quieren codificar este portafolio, pues Veterinaria Especializada es el distribuidor autorizado y ellos son los que nos van a atender para toda Colombia. Esta, este espacio pues hemos aprendido o hemos reforzado porque ya veíamos en los comentarios personas que ya tenían el concepto claro, que ya tenemos testimonios y además que eso es muy bonito porque en la clínica generalmente el médico veterinario también es tutor, ¿no? Entonces él prueba también con sus perrijos y gatijos y saben cómo da resultado y con los pacientes, con toda la casuística, se van guardando esos testimonios que es importante escucharlos y amplificarlos, porque como lo vemos, tenemos y se hizo un ejercicio de repensar cómo estábamos nutriendo a los animales de compañía y llegamos a este concepto tan poderoso que, como lo decía en la transmisión, es el campeón de la nutrición y es ese concepto de biológicamente apropiado, nutrición biológicamente apropiada para los animales de compañía. Doctora María Isabel, muchas gracias por abrirnos este espacio para contarnos, para compartirnos la información, para dejar claros los conceptos. De verdad que ha sido muy beneficioso. Sé que hace eco en muchas de las personas que por ahí están conectadas todavía y ya saben ustedes también que este espacio queda colgado y ahí quedan los datos de contacto en caso de necesitar alguna ampliación adicional. Muchas gracias por el tiempo, doctora. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por la invitación y lo único que me quedaría decirles es, hay un buen de recetas de fuentes de presas, de fuentes de proteína diferentes. Los médicos veterinarios que está escuchando eso, pruébenlo, no se van a arrepentir. En sus mascotas van a ver grandes cambios pronto que se van a ver reflejados por fuera y en la salud de sus mascotas. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y esto fue Pet Industry al aire. Chao. Gracias. Pet Industry al aire.